Hoy, en Descubre Argentina, te mostramos una de las maravillas cordobesas, Capilla del Monte. Entre montañas, quebradas, ríos, lagos y balnearios, Capilla del Monte permite encontrarse con la inmensidad de la naturaleza cordobesa. Esta emblemática ciudad tiene uno de los picos montañosos más altos de la provincia y es la sexta maravilla natural de Córdoba. Esta bella ciudad cordobesa tiene como postal clásica el Cerro Uritorco, ubicado a 1779 metros sobre el nivel del mar. No solo es visitado por su belleza natural y las increíbles panorámicas que regala su clima, también recibe interesados por los mitos de apariciones extraterrestres en la zona. Caminando sus calles es posible encontrar la parroquia San Antonio de Padua, construida en el mismo lugar en el que antiguamente estuviera la humilde capilla que dio origen al nombre del pueblo, varios siglos atrás. En Capilla del Monte, al igual que muchos otros rincones cordobeses, ofrece distintos sitios para refrescarse. El más cercano es su balneario municipal, con piscinas de agua de vertiente, y el balneario La Toma, atravesado por el río Calabalumba, que representa cascadas y ollas naturales. Para los días calurosos, la propuesta se completa con dos diques: el Cajón, a 2 kilómetros, y el dique de mayor altura de la provincia, Los Alazanes. Ya te estás preguntando cómo llegar a esta maravilla, ¿no? En colectivo, con las empresas del Grupo Sarmiento y ERSA. En auto será necesario tomar la ruta 53, continuar por el camino del Cuadrado y seguir por la ruta 38 hasta llegar al destino. También tenés diferente variedad de lugares para hospedarte, que incluyen hosterías, posadas, hostel, cabañas y camping. También tenés un montón de opciones en gastronomía, aunque se destaca el cabrito asado y la trucha con guarnición, dos clásicos de Capilla del Monte. Bueno, espero que les haya gustado este paseo por Capilla del Monte y los invito a que vengan a descubrirlo. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Fernández y estoy aquí para invitarles a un evento muy especial. Del 24 al 27 de noviembre de este año 2017 vamos a convocarles que nos acompañen en Capilla del Monte para nuestro encuentro OVNI y de investigación parapsicológica, organizado conjuntamente por dos de nuestras instituciones, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, el IPEC, nuestro grupo insignia de investigación OVNI, y el Centro de Armonización Integral, nuestra entidad decana en el campo de la investigación y difusión de la parapsicología y las disciplinas alternativas. En esos días nos vamos a reunir para realizar investigaciones parapsicológicas en el terreno, entre otros lugares en el Castillo Morisco de Pueblo Encanto, que supo ser residencia de un noble español que formaba parte de órdenes iniciáticas, de órdenes esotéricas, y que conserva hoy en día las impregnaciones, las impresiones energéticas de hechos relevantes que ocurrieron en ese lugar. También vamos a hacer 3 noches de vigilia OVNI, donde en distintos puntos vamos a disponer a los grupos de quienes nos acompañen para obtener registros, pero la fenomenología de Capilla del Monte y su mágico y místico Cerro Uritorco trasciende lo estrictamente ufológico, lo estrictamente ovnilógico. Duendes, fenómenos parapsicológicos, extrañas sincronicidades se suceden y les suceden a las personas que saben estar en el momento adecuado, en el lugar preciso. Y aquilatando de alguna manera la experiencia de estos 20 años de investigación que vamos acumulando en Capilla del Monte, nuestros 21 ascensos al Uritorco, las decenas de grupos que nos han acompañado en años anteriores a trabajar en el lugar, nos permite de alguna manera pronosticar que vamos a obtener muchísimos registros y vivir experiencias grupales sumamente interesantes. Vamos a estar recorriendo puntos energéticos significativos como los Terrones, las grutas de Ongamira, el Paso del Indio y otros puntos de difícil acceso para el no conocedor del terreno, aunque de muy fácil transitabilidad. Entonces, todo esto, visitar puntos energéticamente especiales para realizar experiencias grupales, noches de vigilia OVNI, investigaciones parapsicológicas, la ocasión verdaderamente única de poder regresar a casa con un sinnúmero de experiencias vividas, con un verdadero bagaje de registros obtenidos y con una mirada distinta del universo nuestro y cotidiano de todos los días.
Los invito entonces a que se interioricen en nuestros blogs, en nuestra página en Facebook, en nuestro evento en las redes sociales, para ver los pormenores, los detalles de organización y puedan compartir con nosotros y vivir en el primer lugar, en primera persona, testimonios, evidencias y vivencias como algunas de las que estamos compartiendo ya en estas imágenes. 24 y 27 de noviembre. Los espero. Gracias por estar aquí. Y hoy volvemos a la provincia de Córdoba. Estuvimos la semana pasada. Ya en algunos otros programas ya habíamos estado en Córdoba y decidimos volver porque como quedan solamente 2 programas, dijimos vamos a terminar bien arriba. ¿Y a qué parte nos vamos de Córdoba? Nos vamos a ir a la ciudad de Capilla del Monte, famosa ciudad relacionada con el tema OVNI, porque está al pie del famoso Cerro Uritorco, aquel cerro mítico que es sinónimo de ovnis. Y ahí nos vamos a encontrar con Miguel Ángel Gómez, quien, entre otras cosas, junto con su esposa, hicieron en su momento un catálogo, el que se llamó Proyecto CATEN, Catálogo de Entidades. Se tomaron el trabajo de recopilar casos de encuentros cercanos con entidades, con humanoides, encuentros cercanos del tercer tipo. Y no solo eso, sino que además reentrevistaron a un montón de testigos, recorrieron un montón de lugares, de ciudades, para encontrarse nuevamente con los testigos y volverlos a entrevistar, volverles a preguntar sobre los hechos. La verdad que tiene una colección de casos increíble, inclusive algunos de la región. Miguel, muy buenas noches. Qué placer tenerte en el anteúltimo programa de Misterio de esta temporada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la gente que te escucha. Un placer estar en este programa. La verdad que siempre lo escucho y lo vengo siguiendo desde Capilla del Monte, a través del directo cuando puedo, y si no, cuando ya lo colgás en Demonios. Contanos, Miguel, ¿cómo está ahora? No sé si estás fuera de tu casa, donde desde el parque de tu casa podés ver el Cerro Uritorco, las Gemelas. ¿Cómo está la noche ahora en Capilla del Monte, en el Uritorco? Bueno, estaba hasta hace unos minutos afuera, pero ahora ya entré a un quincho que tenemos llegado a casa para hablar más tranquilos de acá, porque hay mucho viento y está bastante frío el clima. El cielo está despejado, se ven las estrellas, un cielo impresionante, pero mucho viento y frío. Miguel, vos ya estuviste varias veces en Demonios, en nuestro canal de YouTube, pero es la primera vez que estás en Mysterium, y como los públicos, mucho del público es diferente, digamos, obviamente por ahí hay gente que no te conoce. Contanos así muy brevemente, antes de pasar a contar historias, contanos quién es Miguel Ángel Gómez y cómo es que te relacionaste con este tema de los ovnis. Bueno, yo arranco con el tema ovni de chico. Recuerdo que estaba en 4º grado y pasé por una librería y vi un libro que se llamaba Todos somos extraterrestres, de Marius Alexander. Así que me enganché con ese título, me quedó pegado en la cabeza, y cuando llegué a casa le pedí a mi mamá que me diera la plata para comprarlo, y bueno, me dijo que no, que era una locura, que sé yo, que el libro, que va. Cuestión que empecé a juntar de todo lo que me daban, y en cuanto conseguí el dinero fui y me lo compré y lo leí, y bueno, desde ahí no paré más. Es una especie de Erich von Däniken, pero más antiguo que Däniken. Un autor que después no he visto más libros de él tampoco, pero bueno, tenía esa paleoarqueología o astroarqueología, como se le dice. Hacía un análisis de la Biblia, de una intervención extraterrestre en la Biblia, bueno, toda una cosa así que me cambió la percepción de la realidad, y bueno, me despertó la inquietud por todos estos fenómenos, ¿no?
Y bueno, a partir de ahí, la revista Cuarta Dimensión era esperar que saliera cada mes y ir a comprarla, estar apenas salía, llegar al kiosco a comprarme cada ejemplar nuevo y seguir, bueno, la revista, Fabio Serpa, después Torpico, después, bueno, de todo, metido siempre en la temática, leyendo todo lo que podía leer. Así que desde esa no paré más. ¿Y qué fue lo que te llevó a hacer este famoso catálogo de entidades, el proyecto CATEN? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso? Bueno, llegó un momento, bueno, todos creo que lo hemos hecho, ¿no? Los que tenemos cierta edad, me imagino que vos sos un poco más joven, pero capaz que seguro lo has hecho también. Yo tenía la manía de hacer recortar los diarios y pegarlos en cuadernos, ¿no? Además me armaba cuadernos grandes para que entraran los artículos, que los armaba con hojas de oficio, doble carta, creo que se llamaban las hojas grandes, les ponía gancho, los anillaba y iba recopilando ahí toda la casuística, ¿no? Tanto Argentina como todo el mundo. Pero bueno, de a poco vi que no avanzaba, que no parecía que uno se aproximara a la verdad. Eran los hechos tan diferentes, tan bizarros, algunos inconexos, algunos muy lejanos. Entonces empecé a acotar la búsqueda a casos de Argentina y por ahí de Uruguay, algún caso de Chile, o sea, más cercanos, con idea de algún día investigarlos. Y bueno, igualmente eran muchos, eran luces en el cielo, eran cosas lejanas. Después algunos decían que era un avión, que había sido una nube lenticular, o que había sido un globo. Bueno, en definitiva, como que había muchas interpretaciones posibles. Leí un poco ahí el proyecto Libro Azul, el informe Heineck, todo eso, y que la mayoría de los casos son falsos. Entonces, que bueno, ¿cuál o error de interpretación? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo si quiero centrarme en algo? ¿En qué me conviene centrarme? Bueno, me voy a centrar en los casos de seres. Pues si apareció un ser y el testigo vio al extraterrestre que se bajó del plato volador, no hay duda de que de eso no es un error de interpretación, no es un gas de pantano, no es una nube lenticular, es algo que baja de una máquina, sale, ve al testigo, el testigo lo ve o está cerca, o se le aparece, en el caso de los visitantes de dormitorios, le atraviesa la pared o sale de un enchufe, pero ve un ser. Está bien, está el factor de que por ahí el testigo mintió o alucinó, pero bueno, eso ya es otro problema. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a centrar en esos casos. Y bueno, con un amigo, Fernando Ciani, nos pusimos a estudiar los casos de apariciones de seres. Arrancamos con el libro Los ovnis y sus ocupantes, que si lo encuentran se los recomiendo, un libro que ya ha quedado desactualizado, pero que sienta las bases de la investigación, creo que fue el puntapié inicial del proyecto CATEN, porque da un método de análisis y hace una recopilación, y creo que el libro, ya no me acuerdo bien, pero no tenía más de 30, 40 casos de seres, que eran todos los casos que había de seres extraterrestres, de apariciones de seres en la República Argentina, los ovnis y sus ocupantes. Entonces dijimos, bueno, son pocos casos, los tenemos acá armados, vamos a buscar en los diarios, recopilemos más, pero y profundicemos, reentrevistemos a los testigos. Y así fue que empezamos. Después se armó el proyecto CATEN, vino Mariela de Tomás, Emilio Cabó, Claudio Misca, que ha fallecido, Javier Ferraroto también estuvo participando, que también ha fallecido recientemente. Bueno, se han ido sumando investigadores a ese proyecto, Fabio Picasso, y empezamos a profundizar. El problema fue que cuando empezamos a avanzar no eran 34 casos, llegamos a una base de datos de más de 600 casos. Yo creo que hoy ya andaremos por los 800. 800 casos registrados de encuentros cercanos con entidades solo en Argentina. Exactamente, nos centramos exclusivamente en la República Argentina. Buscamos por ahí algún caso para hacer la famosa ufología comparada, entonces recurrimos a algún caso del exterior, pero al solo efecto de comparar con un caso local, que es lo que nos interesa investigar. Esto es para aquellos oyentes que por ahí están pensando, bueno, ¿cuántos casos habrá de encuentros con seres? No, 1, 2, 3, 800 que ellos registraron.
seguramente la realidad será obviamente mucho mayor, pero ya tenemos 800 casos registrados en Argentina solamente, así que es una cifra muy muy interesante. Ya para ir empezando a escuchar algunos de estos casos, algunos de estos 800 casos, te dejo los micrófonos para que empieces con cualquier caso, con el que vos quieras, para contarnos esta noche. Bueno, yo sé que ustedes están ahí en La Plata, una ciudad que me encanta, que cuando yo viví muchos años en Capital Federal en Buenos Aires, era un asiduo visitante de La Plata. Me gustaba pasear por La Plata, por las diagonales, me gustaba mucho ir al museo, a los museos en general que tiene La Plata, los parques, el zoológico, así que una ciudad que siempre me llamó mucho la atención. Así que vamos a empezar por La Plata, primero por Punta Indio, un poquito más al sur, y después nos venimos ahí a las afueras de La Plata. Así, si te parece bien, Carlos, me gustaría empezar con un caso de Punta Indio, en el recreo que se llama, si no me equivoco, El Descanso, que es un paseo, un recreo que había ahí en Punta Indio para pasar el día. El testigo, Emilio Cabot. Por eso me gusta el caso también, porque es un investigador del proyecto CATEN, que le tocó ser testigo previo al proyecto CATEN. El proyecto CATEN arranca en el 2000 y este caso es del año 1990. Y bueno, te cuento, Emilio estaba en ese momento participando de un tipo muy curioso y siempre que se mete en lo desconocido, ¿no? Entonces se le había puesto que quería investigar el tema de la meditación, del control mental, del método Silva y todas estas cuestiones de meditación, ¿no? Y bueno, se sumó un grupo que había en Gran Buenos Aires en ese momento y estuvo haciendo ese curso, y se habían acordado con otros grupos de meditación encontrarse en Punta Indio, hacer una meditación grande un fin de semana. Así que hacia ahí fueron, pasaron el día y a eso de las 10, 11 de la noche hicieron un gran círculo y se pusieron a meditar. Y en medio de la meditación escuchaban pasos. Es un lugar los que me imagino que muchos lo deben conocer porque es cerca. Escuchaban como pasos, sentían como presencias. Bueno, pensaban que era la imaginación, o el guía de la meditación les decía que por ahí eran algún tipo de entidad que se podía manifestar y demás. Pero Emilio no se lo creía, porque Emilio no es un tipo creyente, un tipo investigador puro. Bueno, termina la meditación, se relajan, se rompe ese círculo, y en eso estaban cuando Emilio, junto con 2 personas más, ven 4 ojitos que los miraban, 4 ojitos rojos. Entonces apuntan, los tres tenían linterna porque estaban dispuestos a pasar la noche ahí en Punta Indio, alumbran, y cuando alumbran ven unos duendes. Él los describe como los duendes holandeses, duendes verdaderos, 1 metro de altura, un poquito menos, entre 80 y 90 centímetros de altura, con la ropa típica de los duendes de los cuentos, con un gorrito, que los miraban, y tan pronto ellos los alumbran, Emilio le sale como investigador, dice, bueno, me voy a acercar a ellos. Los tenían a 10, no más de 10, 15 metros. Empieza a correr hacia ellos. Cuando empieza a correr hacia ellos, los seres estos se dan vuelta, empiezan a correr también y se tiran, pegan un salto y se tiran como de cabeza detrás de unos matorrales. Cuando Emilio llega y salta del otro lado de los matorrales, ya no había nada. Días después, hablando con otros miembros del grupo, algunos y viendo algunas fotos que habían sacado, se veían unas caras parecidas entre los árboles. En una de las fotos se veía una cara parecida a ese duende. Otro de las personas que habían estado esa noche ahí también relatan haber visto un ser similar cuando se estaban yendo en plena madrugada. Bueno, así que un miembro del proyecto CATEN, testigo de estos seres. No sabemos si duendes, gnomos, extraterrestres, fantasmas, no sabemos qué serían, pero los pudo ver él mismo, y lo contaba muy contento de haberlo visto y triste de no haberlos podido alcanzar, porque se descabulleron. Es un lindo caso
porque, bueno, primero porque es, como vos decías, el testigo es una persona que estaba involucrada de alguna forma con este tema, pero por la característica de los seres más que nada también es muy interesante el caso. Porque por ahí cuando uno piensa en encuentro con entidades, con seres supuestamente extraterrestres, vaya a saber cuál es el origen, uno se imagina los clásicos, ¿no? Los altos rubios, los grises, pero también es muy variado la tipología de estos seres, ¿no? Y estos seres tipo duende, hasta con la vestimenta, un increíble caso ocurrido acá, a pocos pasos de la ciudad, también son unos cuantos kilómetros, pero relativamente cerca. La verdad que gracias por empezar con un caso de la región. Sí, muy lindo caso, y sobre todo porque en la década, justamente hacia fines de los 90, hacia principios, creo que fue 99, yo trabajaba en la justicia y el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, y por la profesión y por el cargo podía hablar con la policía de provincia, y me comuniqué por una línea interna con la policía de Punta Indio, y acordé un día para ir a visitarlos, y me acuerdo que llegué ahí a la comisaría de Punta Indio, no sé cómo estar ahora porque hace por lo menos 15 años que no voy por esos lados, pero en ese momento la comisaría estaba, el policía vivía al lado de la comisaría en una casa bastante precaria, pegada a la comisaría, y tenía las gallinas, y me acuerdo que el policía estaba del otro lado con ropa de civil, y cuando yo aplaudo en la comisaría se levanta este hombre, me saluda, se va por el fondo y sale vestido de policía por la puerta de la comisaría, y era el mismo hombre que se había puesto el uniforme. Y con ese policía, que no recuerdo el nombre, fuimos a recorrer a la noche, porque yo me quedé después de charlar con él un rato, me quedé ahí para hacer una vigilia, y me acompañó, y bueno, él me relató, no de seres, pero sí en esa zona de ver esferas que salen y entran al río, que incluso salpican agua, el tamaño de pelotas de tenis, color verde iridiscente, de ver la ciudad o la supuesta ciudad que emerge cada tanto del Río de la Plata y se asoma, y que ha sido vista también por otros testigos, no solo por este policía, sino que me ha confirmado la presencia de esa fenomenología extraña en la zona de Punta India. Sí, una región muy activa con respecto al fenómeno, que de hecho es un lugar que solemos ir a hacer vigilias. ¿Qué son las vigilias? Simplemente pasar la noche ahí al lado del río, ahí en el descanso. Ese camping es un lugar muy frecuente, visitado, digamos, por nosotros, por el cielo es espectacular, aparte estás al lado del río, tenés toda una vista panorámica del cielo increíble, y las historias que hay, como bien decías, son muchísimas. De hecho, alguna vez hasta compartimos contigo una vigilia por aquella zona, si mal no recuerdo. Sí, no recuerdo el año, pero hemos estado ahí juntos conversando. Por lo menos una noche. Y después a otra noche nos tocó General Rodríguez también en la exposición de la EAA, si no me equivoco, de los aviones ultralivianos, que había después un congreso OVNI simultáneamente, que hemos coincidido también, si mal no recuerdo, en otro lugar también curioso. Así es. Miguel, quedan 3 minutitos antes del corte de las 1:30, que es un cortecito de un par de minutos que pasan la pausa publicitaria de la radio, pero igual en esos 3 minutos empezá a contarnos alguna otra historia, que obviamente la vamos a seguir seguramente después del corte, pero comenzá a introducirnos en alguna otra historia. Perfecto, sí, yo tenía ganas de contarles el caso de los testigos protagonizados por Luis Javier Mango, Leonardo Olivera y Luis Furlano, un caso que sucedió en Berizo, en el barrio Supe, ese barrio que tiene las casas que las paredes son de chapa canalada, paredes y techo de chapa, un barrio muy particular, un barrio petrolero. Es un caso que ocurrió, no tenemos la fecha exacta porque los testigos no recordaban, pero entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre del 90, el año 1990, un año también de mucha casuística. No sé si han oído hablar de la Santa Compañía, esta procesión de muertos que aparece por Galicia, en España, que lo ha contado muchas veces Manolo Carballal, que son como monjes que vienen con sotana, o monjas con su sotana, que vienen recorriendo los pueblos de Galicia en el medio del bosque, y cuando pasan se llevan a algún vecino a recorrer, a hacer la recorrida con ellos. Quiere decir que ese vecino está próximo a fallecer,
y entonces cuando viene la Santa Compañía hay que mirar para otro lado, hay que hacer la señal de la cruz y no sumarse, no acompañarlos. Bueno, esta Santa Compañía muy parecida se vio en el barrio Supe y asociada a la huella de un ovni en un baldío cercano, en el medio de una oleada de avistamientos de duendes. O sea que están todos los condimentos ahí en el barrio Supe para un caso muy raro, ¿no? Esto, y arranco y vos me cortás, Carlos, cuando consideres que tenemos que ir al corte, pero arranco con el relato. Esta noche, esta madrugada, a las 2 de la mañana, Luis Mango va en su moto, llega a una esquina y ve que viene 3 monjitas, dice él. Eran con sotana de cabeza a pie al suelo, como si fuera una sotana, como las monjas, pero no se le veían los pies, y como un gorro de punta en la cabeza, 1 metro de altura como máximo. Los testigos hablan de entre 80 a 90 centímetros, y uno de los testigos dice que podría llegar a tener 1,10 m. Paremos acá. Sigamos con nuestro amigo Miguel Ángel, que nos dejó justo en el momento de máxima tensión, cuando se estaba produciendo un encuentro acá, a pocos metros, diría yo, acá en Ensenada. Contanos, Miguel, ¿cómo sigue esta historia? Lo dejamos a Luis Javier Mango, pobre, ahí en la esquina, venía en la moto y cuando llega a la esquina ve hacia el lado izquierdo y ve que se alejaban estas monjitas. Muy curioso cómo se desplazaban flotando en línea, y iban dibujando triángulos, iban de lado a lado, cruzaban de vereda a vereda en diagonal, por la calle, pero de cordón a cordón. Esa sería la definición exacta. Iban marcando diagonales de cordón a cordón mientras avanzaban en sentido contrario al cual estaba él, ¿no? Iban hacia la otra cuadra y se desplazaban flotando. Bueno, se asusta mucho y piensa, él venía de una fiesta, entonces piensa que van a pensar que estaba o borracho o mal, entonces iba a buscar al amigo. Sabía que el amigo a esa hora se iba a trabajar a la refinería de YPF que estaba ahí cerca, entonces da la vuelta, hace no más de 2 o 3 cuadras, que es donde vivía su amigo, va, lo llama y justo lo agarra cuando está saliendo de la casa con su auto, un Fiat 600, uno de esos bolitas de esa época, los Fiat chiquitos, ¿no? Le cuenta lo que pasó, y entonces el amigo de Leonardo Olivera, 19 años tenía en ese momento le dice, bueno, vos andá con la moto, yo voy con el auto y vemos, ¿no? Y Luis Javier Mango, en lugar de ir, se va a la casa porque estaba bastante asustado, ¿no? Estaba en pánico, y se va a la casa. Y mientras tanto, su amigo Leonardo Olivera con el auto da una vuelta a manzana en fila por la cuadra por la cual las monjitas tenían ya que estar llegando a esa esquina. Entonces él viene por esa otra calle, ¿no? Por la paralela a la que iba Luis Javier Mango. Cuando está llegando a la esquina ve que vienen 2 personajes, no ve 3, él ve 2. Exactamente la misma descripción. Vestía con una sotana de cabeza hasta los pies, negra, no se le veían los pies, en la cabeza una especie de sombrero puntiagudo, y una que estaba a punto de cruzar. Y él le da miedo y dice, bueno, yo aceleré, y esto me lo cuenta en el año 2000, o sea, 10 años después del caso, ¿no? Recordemos que el caso fue en agosto, septiembre del 90. Y estábamos tomando un café ahí en Berisso y le temblaba la mano, se le caía el café. 10 años después, fíjense cómo había quedado marcado este hombre y cómo nosotros podemos deducir que no mentía, porque si hubiera mentido 10 años después no podía estar cayéndose el café en la mano de la impresión de lo que vio, ¿no? Del recuerdo de lo que había visto 10 años atrás. Y dice que bueno, que la vio que estaba por cruzar y se asustó tanto que aceleró y dijo, bueno, si cruza la piso a la monjita. Él siempre se refería como monjita, pero no la pisó. Este cero, lo que fuera, retrocedió y bueno, y justo esquivó el auto y el auto pudo pasar. Así que bueno, ahí termina el avistamiento de Leonardo Olivera. Pero, y esto es lo maravilloso de este caso, por lo cual siempre me gusta y no me canso de volver sobre él, Luis Furlano, un señor en ese momento 40 y pico de años, se iba a trabajar. Trabajaba en Alpargatas y tenía que tomar el colectivo a 2 o 3 cuadras de ahí, en la fábrica de Alpargatas. Él tenía que tomar un colectivo, después el Río de la Plata.
para ir para su trabajo. Y pasaba ya, Luis Furlano recuerda que eran las 4 de la mañana, o sea que arrancamos a las 2 y algo, y a las 4, 3 y media, 4, Furlano todavía estaban las monjitas dando vuelta por ahí. Llegaba a esa esquina, caminando, en este caso fue el más comprometido porque no tenía ningún vehículo, venía caminando, y cuando llega a la esquina, mira hacia la derecha y ve que vienen en diagonal, haciendo la famosa diagonal, un grupo de monjitas muy raras, de 90 centímetros de altura, sin cara, con algo que les brillaba en el pecho, como reflejos en el pecho, que venían haciendo ese desplazamiento en zigzag. La amiga se asusta mucho, porque no entiende que puede ser eso que flota, que no camina, y lo que sí recuerda él es que oía como si fuera una música. Él dice como cuando termina una película y queda esa música cuando pasan los títulos, y cuando le preguntaba más, dice como un coro angelical, o sea que estaba escuchando algún tipo de música de fondo que provenía de esos seres. Él cuando uno lo apuraba un poco con las preguntas, no sabía bien qué responder, como que recurría a comparaciones, pero no sabía qué podía ser. Bueno, lo vio, las tuvo no más de 10, 15 metros de distancia a pie, así que apuró el paso, y dice que llegó muy asustado a la parada del colectivo, y que ese día estuvo todo el día muy nervioso, casi no pudo trabajar, y bueno, seguimos con la indagación, fuimos a la casa de Furlano, nos encontramos con Leonardo Olivera, hablamos con Luis Mango en La Plata. Luis Mango ya está viviendo actualmente en La Plata, así que lo entrevistamos en La Plata, no en Berisso. Y lo que sí notamos un detalle muy interesante, que a mitad de la cuadra por la cual se desplazaban las monjitas había un terreno baldío bastante amplio, en el cual una vecina nos comentó que habían visto días después, y duró durante varios meses, una huella circular de pasto quemado, como si hubiera sido el aterrizaje de un ovni. Con lo cual aventuramos una posible relación o una posible vinculación entre las monjitas, entre comillas, y el posible descenso de algún tipo de nave en ese baldío, en esa misma cuadra donde se las vio esa noche. En ese momento, en el año 90, en esa zona había habido muchos casos también de apariciones de duendes que se iban por los aljibes, bueno, toda una serie de fenomenologías muy raras. Pero insisto en esto, los 3 testigos, 10 años después del avistamiento, cuando los entrevistamos, estaban tan asustados y tan impresionados como el mismo día, creo yo, como el mismo día del hecho, porque a todos les costaba hablar del tema, les temblaba la mano, sentían miedo. Luis Furlano, el mayor, el testigo de mayor edad, no nos dejó ni entrar a la casa, nos atendió directamente a través de una reja, porque era un tema que le daba mucho miedo hablar de ese tema. Y bueno, lo relaciono también con este avistamiento de la Santa Compañía, con el que hablábamos, esto que se ve en España, y no solo en España, se han visto en muchos lados, en Estados Unidos, hay casuística, hay mucha ufología comparada, ¿no?, relacionada a luces, relacionada a naves y algunos fenómenos que parecen no tener nada que ver con la ufología, pero siempre esta tipología se repite. Increíble caso que seguramente más de un oyente de acá de La Plata o de la región por ahí ni lo conocía, que a pocos kilómetros o pocas cuadras o pocos metros, dependiendo de dónde viva, haya pasado algo así. La duración del caso, estamos hablando por lo menos 2 horas de que estuvieran estas monjitas dando vuelta ahí por la zona. Increíble, múltiples testigos, o sea, un excelente caso. No quiero extenderme mucho con mis palabras, porque el reloj avanza, es implacable el reloj en la radio. ¿Alguna otra historia, Miguel? Bueno, y de acá de Capilla tendríamos muchísimas para contarle. Me voy a tomar la licencia de contarle una que ocurrió acá en el barrio Las Gemelas, acá donde vivo yo, a 150 metros de casa. Y otro caso que ocurrió
20 años antes, también en esta zona. Yo creo que muy próximo a este lugar donde estoy ahora. El testigo no me supo decir dónde era exactamente, porque el caso ocurrió en la década del fines de los 70, principios de los 80, y esta zona no, si bien estaba la calle principal, que es la Avenida Las Gemelas, las demás calles no estaban abiertas y no había forma de determinar exactamente el punto, pero creo que muy cercano a donde estamos ahora, de donde estoy hablando ahora. Este caso, el más viejo, era un grupo de gente que venían de Buenos Aires y venían con un vaqueano. Habían venido acá a Las Gemelas, que era una zona de, como ya les digo, en ese momento no había ni siquiera calles. Había muchos suyos para cortar, mucha peperina, mucha carquejilla, burrito, palo amarillo, palo azul, todas esas cosas que le ponemos al mate o que la tomamos en el terma, cuando tomamos el amargo serrano terma, bueno, eso acá crece naturalmente, y en esa época, ni hablar, había muchísimo. Y dice esta gente que me lo cuentan de primera mano, gente seria, confiable, cuentan que venían con el vaqueano, que venía a machete abriendo el paso, y llegado a un punto que van avanzando por un sendero ya que está muy cerrado, y bueno, a machetazos para abrir, aparece un ser de 2 metros de altura, una persona, vestido con un traje plateado, enterizo, pegado al cuerpo, con una capucha tirada hacia atrás, que los mira y les dice que no pueden pasar. Y el vaqueano se cuenta, un tipo de acá, así de campo, le dice: ¿y por qué no podemos pasar si yo vengo siempre? Y el otro le dice: hoy no pueden pasar. Entonces el vaqueano agarra el machete y lo va a amenazar como para que se corra. Ya los otros testigos que eran de Buenos Aires estaban bastante ya precavidos, pero el vaqueano ahí se puso firme y dijo: voy a pasar igual. Levanta el machete como para amenazar a este ser, siente como un estampido, y se desprende todo el filo, o sea, todo el filo del machete se cae, y queda el machete con el hierro romo, sin parte cortante, y se queda con eso en la mano. En ese caso, y bueno, obviamente ahí salen todos corriendo y se vuelven para sus casas. Esto ocurrió acá en Las Gemelas, y mucho después, en el año 2004, acá se ha visto en 2 oportunidades un ser de 1 metro de altura, totalmente vestido de rojo, totalmente rojo, pero con la vestimenta de un duende típico del cuento, pero vestido de rojo. Y lo ve un testigo, un nene de Buenos Aires que se iba ese día, y unos meses después lo ve un vecino que no se había enterado del caso, porque el caso ocurrió en un complejo de cabañas de unos amigos y no se lo comentaron por pedido mío, no se comentó con nadie, para ver si apareció otro testigo. Y 7, 8 meses después apareció un testigo independiente que manifiesta haberlo visto en el fondo de su casa, la misma descripción, el duende de cuento, pero vestido con ropa roja, con un bastoncito, todo el mismo relato de siempre, pero vestido de color rojo. Qué increíble los casos, qué increíble, ¿eh? Uno parecería que parecen historias sacadas de los cuentos realmente, o sea, encontrarse con un duende, ¿no? Más de uno dirá, pero si los duendes no existen, pero que los hay, como las brujas, digamos, ¿no? Como las brujas, sí, y además se ven seguido. Y en cuanto al ser me hace acordar, y volviendo un poco a la zona tuya, a la zona de la, yo creo que cerca, San Francisco Solano no debe ser muy lejos de La Plata. Yo recuerdo que fuimos a la casa del testigo y estaba sobre el viejo camino que iba a La Plata, que se me fue el nombre, el camino el que pasaba por el Parque Pereira y Gaola, que era un camino angostito que después creo que lo ampliaron. Bueno, este hombre en el 26 de noviembre del 74, don Pereira, en ese momento tenía 20 y tantos años, 24 años, iba por el camino General Belgrano, ahí se me vino, el camino General Belgrano, iba manejando su estanciera, y ve bajar como un paracaídas que cae hacia el Monte de los Curas, ahí en San Francisco Solano. En ese momento se llama el Monte de los Curas, pero había habido un viejo convento y un bosque de eucaliptos que pertenecía a esta congregación. En ese momento el convento estaba cerrado y el bosque estaba abandonado.
En el momento que fuimos nosotros al lugar había un asentamiento ahí de viviendas que se había puesto muchos años después, ¿no? En ese momento era campo, era un bosque cerrado de eucalipto con árboles enormes, y ve caer paracaídas en ese bosque. Pereira se baja de su estaciona, se baja y se va siguiendo el trazado de de una vía muerta, va yendo hacia el lugar donde pensó que había caído un piloto o un avión, un piloto de un caza que se ha tirado por algún accidente o algún aparato aéreo que se ha estrellado. Entonces va a mirar a ver qué puede ser. Una mañana lluviosa, era la madrugada, ya de día, pero con mucha niebla, bruma y lluvia, llovizna. Bueno, va sin interna y cuando va llegando al lugar ve como si fuera un objeto, él dice, lo escribe como un huevo del tamaño de una mesa de comedor, como un huevo, digamos, acostado, como un huevo de gallina pero acostado, del tamaño de una mesa de comedor grande, la mitad de aluminio y la mitad de arriba de vidrio o de algún material transparente. Esa cúpula estaba levantada y había un asiento vacío. Mira hacia la izquierda y ve un señor rubio, como una persona a 2 metros de altura, con un uniforme enterizo plateado, con la capucha tirada hacia atrás. Coincide con la descripción de acá de las gemelas, que les contaba recién, el caso de gemelas, de acá de Capilla del Monte. En cuanto a la descripción, muy similar. Pereira agrega unos detalles, dice que tenía como una cartuchera, como si fuera de equipamiento militar, puesta a la altura de la pierna, en el uniforme, con un cinturón ancho, y tenía un largavista. Si este hombre miraba con su larga vista hacia el sur. Él estuvo al lado del aparato, dice que lo podía haber tocado, pero no lo tocó por respeto, porque tenía miedo de que fuera. Él pensaba que era un artefacto de los rusos que había bajado. Bueno, dice que este ser se da vuelta como si lo hubiera percibido, lo mira y viene todo apurado hacia el aparato. El aparato estaba posado sobre 2 patitas. Pasa al lado de él y este hombre de Pereira le dice, amigo, ¿qué es lo que necesita? ¿Le pasó algo? Y dice que el ser no le contestó absolutamente nada. Y ahí notó que era alto, más de 2 metros de altura. Dice que este ser salta, se sube al aparato, baja la cúpula de vidrio o de plástico transparente y hace como un vaivén de hoja seca tan típico en el fenómeno ovni. Se eleva a la altura de la copa de los árboles, hace otro vaivén y se estira como si fuera como si se alargara el objeto, como si se hizo como un tubo largo, y se perdió en el cielo. Y bueno, ahí termina su encuentro, donde él vuelve y va, avisa a la policía y demás, pero bueno, nunca se encontró nada. Este caso ahí en San Francisco Solano también ahí por la zona sur de Gran Buenos Aires. Increíbles casos. Un lujo terminar este anteúltimo programa de Mysterium con vos. La verdad que un lujo los casos, unos más fascinantes que otros, aparte tan cercanos, ¿no? Porque por ahí muchos pensarán, bueno, sí, encuentros con seres, por ahí eso ocurre en otro país, pero no, ocurren en Argentina y ocurren muy cerca de nosotros, ocurren muy cerca de nosotros. Miguel, tenés 4 minutos, yo te diría 4 minutos por reloj, para a tu disposición, para contar lo que quieras. No sé si vos tuviste personalmente alguna experiencia de algún encuentro con ser. ¿Tuviste algo de eso o no? No, experiencias no he tenido. He tenido experiencias de ver luces, pero en Capilla del Monte es muy común ver luces. De hecho, acá hace un tiempo pasaba el expreso, le decía a toda la gente, porque pasaba, estamos hablando año 2000, 2001, pasaba todas las noches a la misma hora, tipo 8, 9 de la noche, 7 de la tarde en invierno, pasaba una luz que se desplazaba de oeste a este y sabían que por lo general se cortaba la luz del pueblo y eso pasaba 1 o 2 veces por semana, por eso le llamaban el expreso, porque como que tenía un periodo de paso. Bueno, yo vi algo similar a ese expreso que veía acá la gente, vi en el cielo acá sobre mi cabeza, en el jardín, vi venir un satélite, pensé yo, que venía con dirección oeste-este, y se viene desplazando, prendiendo y apagando como los viejos Iridium, que reflejan, al girar reflejan a veces el sol y por momentos sí, por momentos no, entonces parece que prendieran y apagaran, pero con la particularidad de que de repente se detuvo, en un punto justo casi en el cenit, casi arriba mío, se detiene, y bueno, ahí ya uno dice, bueno, un satélite no se detiene, así que bueno, me quedé mirando con más detalle,
Eso era a las 8 o 9 de la noche, día de verano, hace un año o dos. Y en ese interín del sur veo que vino otra luz, esta fija, no prendida y apagada, sino que todo el tiempo prendida, como si fuera una estrellita, pero desplazándose, pasa, corta la trayectoria de este que se había detenido y se apaga hacia arriba del Uritorco. Cuando está más o menos por encima del Uritorco se apaga. Y tan pronto eso se termina de pasar, el que se había detenido, había estado como 2 o 3 minutos detenido o más, yo creo que por ahí 5 minutos, arranca y sigue con su curso. Parece que lo hubiera estado esperando al otro, que una estrella esperara a la otra estrella para que pase, o que un satélite esperara al otro satélite para que pase. Con lo cual no hay satélite que pueda hacer eso, ¿no? No, un día habría que hacer un especial sobre lo que ocurre en Capilla del Monte, ¿no? Y en toda la región, no solamente uno toma como eje el Cerro Uritorco, pero bueno, estamos hablando de las Gemelas, del Pajarillo, de toda esa zona del Zapato, de ese gran espejo de agua que tienen ahí al lado de ustedes, ahí en el Zapato. Dique el Cajón. Sí, Dique el Cajón, exactamente. Habría muchas historias y muchos personajes ahí en toda esa región, así que hay mucha tela para cortar. Yo me acuerdo se me viene a memoria y muy breve el caso del policía de Walter Páez, un policía que le avisan de un hecho delictivo en Charbonnier, que es una localidad a 5 kilómetros de Capilla del Monte hacia el norte, una localidad muy chiquita que no tiene ni comisaría, no tiene policía, no tiene nada, entonces tiene que ir el móvil de acá. Dice que ellos arrancan, van hacia Charbonnier y cuando están a mitad de camino pasando el río Seco, los que conocen Capilla se van a ubicar, antes del cruce con la Ruta 17, dice que ven una luz muy fuerte que viene, se apaga el móvil, se apaga el patrullero, se apaga el motor, las luces, todo, esto era de madrugada, y como que pierden el conocimiento y se despiertan unos instantes después y miran y salen a la ruta con la sirena de vuelta porque ellos tenían que ir a donde se los había llamado, y cuando empiezan a andar se dan cuenta que estaban volviendo a Capilla. O sea que este objeto, o lo que fuera, los puso en la banquina y además les dio vuelta el auto sin que ellos se dieron cuenta y los puso de nuevo rumbo a Capilla del Monte. Cuando ellos iban hacia el norte, salen a toda velocidad después de este encuentro y resulta que estaban volviendo hacia el sur, hacia Capilla del Monte. Y este Walter, tiempo después acá, también en un barrio cercano, acá también a Las Gemelas, un barrio bastante tranquilo, con mucho árbol, mucho bosque, ve un ser parecido al Yeti, que salta los alambrados olímpicos de casi 2 metros de altura y saltaba olímpicamente, como si fuera un mono, pero un mono enorme. Que acá, según la mitología de los aborígenes del norte argentino, acá no se lo conoce como Yeti, sino se lo conoce como Ucumar. En el proyecto CATEN tenemos muchos casos de apariciones del Ucumar. Bueno, una de estas apariciones sucedió acá en Capilla del Monte, también a 20 cuadras de casa. Y lo ve este mismo policía que fue el que le dio vuelta al patrullero, camino a Charbonnier. Y parece que hay gente, no ve el que quiere, sino el que puede, dicen algunos de los testigos, ¿no? Así que como que hay gente que tiene la facilidad o la posibilidad de ver estas cosas más asiduamente que otros, ¿no? Pero el caso de Walter, que es un testigo privilegiado y con el cual he conversado muchas veces y me merece la mayor confianza. Miguel, gracias por estar esta noche en Mysterium. Ya te tengo que cortar porque ya Gaby me está haciendo señas para ir cerrando el programa. Te mando un fuerte abrazo. Le gusto el mío, un abrazo enorme, un saludo a todos y que sigan muchos años en Mysterium. Y bueno, ahora en el Team Paz seguiremos en Demonios, no perderemos un solo demonio, vamos a estar ahí firmes. Un saludo también a Mariela, y ya nos veremos pronto. ¿Cómo no? Gracias. Amigos,